Buenas, Dios les bendiga grandemente en este momento. Un saludo a todos y hoy vamos a compartir Romanos 9, que junto con los capítulos 10 y 11 son la base de lo que es la doctrina de la elección en torno a la fe prevista. Este es un capítulo muy curioso e interesante porque habla sobre la elección del Señor al pueblo de Israel, sobre por qué los eligió y el motivo por el cual el Señor hace elección de una persona, de un grupo, de un pueblo o de otro. Son capítulos claves para comprender el Evangelio y por qué Jesús es el Mesías. Leemos en primer lugar el versículo 1. Es interesante destacar que tenemos varias doctrinas hoy en día, cada vez salen doctrinas nuevas sobre la predestinación, que muchos ya la conoceréis, y doble predestinación. Muchas personas que piensan que tú has nacido y antes de tu nacer ya el Señor te tenía destinado a salvación o te tenía destinado a perdición. Pero déjenme decirles que son teorías con argumentos absolutamente falsos, porque el Señor nos da elección. Para resumirte el capítulo, antes de comenzarlo, el Señor nos da una elección y en torno a el propósito que Él tiene con nosotros. Vemos aquí. Dice Pablo, versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí hace mención, en primer lugar, vemos el amor, el fervor que tenía Pablo por su pueblo de Israel, pues ya lo sabemos que Pablo tenía en su corazón a Israel. Pablo era israelita y lógicamente sentía ese celo porque todo su pueblo fuera salvo. Pablo deseaba que su pueblo fuera salvo, incluso él daría su vida, dice, porque yo deseara ser anatema. Anatema, que en su significado original significa maldito, excluido de Dios. Él hubiera deseado ser excluido, maldito de Dios, si con ello Israel fuera salvo, aunque sabemos que es imposible porque solo tenemos un mediador entre el Señor y los hombres, el cual es Cristo. Así que aquí, de los versículos 1 al 5, se habla del pueblo de Israel. Pablo desearía pertenecer más a ellos y menos a Dios, pero para su dolor siente tristeza por ellos al ver que muchos están perdidos después de todo lo que Dios les dio. Dice la palabra de Dios que Dios al que más da, más demanda. Imaginaos, ¿no? Israel, que él fue el pueblo al que Dios dio el Mesías. El Mesías vino de Israel, podía haber nacido en cualquier parte del mundo, pero vino de Israel. Al igual que también en el versículo 4 tuvo muchos privilegios como son la adopción, es decir, el ser llamado hijos de Dios. Es una lástima y aquí vemos cómo Pablo, a pesar de que su pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenía a Pablo como un apóstata de la fe, vemos como Pablo amaba a este pueblo, amaba a sus hermanos según la carne, como dice el versículo 3, los que son mis parientes según la carne. Pablo los amaba, a pesar de que ellos a él lo consideraran un apóstata de la fe. Así que, bueno,
estos 3 capítulos 9, 10, 11, Pablo también resuelve algunas dudas sobre el capítulo 9, la soberanía divina sobre la salvación de los hombres. En el capítulo 10, la responsabilidad humana para la salvación. Y en el capítulo 11 vemos lo que es el propósito de Dios. Pablo, por su gran corazón que tiene, se encuentra dolido por el estado de Israel. Esto nos recuerda a Éxodo 32, cuando Moisés pide a Dios por el pueblo de Israel, cuando Moisés intercede al Señor por el pueblo de Israel. Señor, ten misericordia de mi pueblo. Y aquí vemos cuál amor de Pablo, similar al amor que tuvo Moisés intercediendo por su pueblo. Pablo era judío. A pesar de lo mal que le trataban, él sentía amor y ternura hacia ellos. Pero más que el rencor y el dolor de que el pueblo de Israel no le quisiera a Pablo había una cosa que le dolía aún más. Es decir, a Pablo le dolía más todavía la relación de este pueblo de Israel con Dios. Es decir, Pablo podría aceptar que el pueblo de Israel no le quisiera a él, pero que el pueblo de Israel no quisiera a Dios, eso es lo que reventaba a Pablo. Eso es lo que más le afectaba y más le dolía a Pablo, que el pueblo de Israel no quería saber de Dios. Seguían sus propias leyes, como veremos más adelante. Después de todo, como hemos comentado anteriormente, después de todos los privilegios que ha tenido el pueblo de Israel, vamos a enumerar los versículos 4, como es la adopción que hemos dicho antes, que es recibir el título de hijos de Dios. El pueblo de Israel tuvo el enorme privilegio de ser llamados los hijos de Dios primero. Fueron los primeros en ser llamados hijos de Dios, pues el mismo Cristo vino a Israel. Ellos fueron los primeros que recibieron el título de ser llamado hijo de Dios, esposa de Dios. La gloria, fueron los primeros en recibir una manifestación presencial de Dios, con lo que es llamado el Shekinah de Dios. Recibieron la presencia de Dios tanto en el tabernáculo como en el templo. Pactos, fueron los primeros en hacer pactos con el Señor, pactos que Dios concertó con Abraham, Moisés, David, Jacob, Isaac. Pactos que el Señor tenía establecidos con estos hombres de Dios, fueron todos ellos provenientes de Israel. Promulgación de la ley que el Señor dio a Moisés en el Sinaí. El culto al verdadero Dios. Pues, ¿cuántos dioses falsos existían en aquella época? Cada pueblo tenía a su Dios al cual adoraban, ¿verdad? Pero sin embargo, Israel tuvo el privilegio de adorar al verdadero Dios, a Jehová, Dios de los ejércitos. Ellos tuvieron el privilegio de conocerle verdaderamente a través de todo lo demás, de los pactos, la promulgación de la ley. El Señor les brindó el poder adorar verdaderamente al Dios vivo y existente. Dios, Jehová, cosa que las demás naciones no hacían. Las promesas. Israel tuvo numerosas promesas. El Señor hizo numerosas promesas con Israel que cualquier nación podría envidiar. Fueron los primeros a recibirlas, que anunciaban la venida del Mesías para la salvación de la humanidad, y de quienes son los patriarcas, y donde finalmente descendió Jesucristo, el mayor de los privilegios para mí, amigos míos, que es haber recibido a Cristo, el Mesías. Y es que, qué mayor privilegio, ¿verdad? Que el Mesías haya nacido en tu pueblo. Es como si vives en una urbanización, viene el alcalde a visitaros y le da por hospedarse en tu casa. Qué mayor bendición que es que tener
alguien tan importante para el pueblo, un gobernador tan importante, que vayas a cederle tu casa, que él haya decidido por su soberanía hospedarse en tu casa. Qué mayor gozo y privilegio que ese, ¿verdad? De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ese amor que también tenía Pablo por su pueblo debemos de tenerlo nosotros también, por nuestro pueblo, nuestra familia, nuestros amigos, familiares. Debemos de desear ser anatemas por ellos para que ellos sean salvos, dar nuestra vida por ellos también. Aquí el versículo 5 es uno de los pocos versículos donde nombra claramente que Cristo es Dios, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es un versículo muy importante y enfatiza lo que es Cristo sobre todas las cosas, nuestro gobernador, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y fue el mayor privilegio que tuvo el pueblo de Israel, que Cristo naciera en Israel. Todo esto es a modo de introducción a lo que verdaderamente quiere decir este capítulo. Vamos leyendo por el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca coincidió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aquí en primer lugar vemos que en el versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que escucharon a Jesús fueron seguidores de Jesús. No todos los hijos de padres buenos son hijos buenos. Y aquí lo que narra el Señor, que la palabra se soltó, la palabra se predicó, pero no todo el mundo la eligió. El fin, el deseo del Señor es que toda la humanidad sea salva. Pero ya sabemos que tenemos una libre elección nosotros de adoptar, seguir la palabra de Dios o simplemente seguir con nuestras vidas. Y claro, es una lástima que haya personas que escuchen el Evangelio y pasen de largo. Pero no por eso la palabra de Dios ha fallado, porque la palabra de Dios es salvación, y es salvación para todo aquel que cree y confiesa el nombre de Jesús. Entonces, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. A ver, Abraham tuvo hijos de Agar y Cetura, pero el linaje escogido, el linaje prometido, descendía del hijo de Sara, Isaac. Dios muestra su elección según su sabiduría, soberanía y propósito divino. Vemos en el versículo 8 y 9. Aquí Pablo muestra unos ejemplos. Dios no nos debe nada, así que no podemos tacharlo de injusto porque no nos debe nada. Por ejemplo, el caso del jefe que acuerda los denarios con los trabajadores. Léase Mateo capítulo 20 versículos 1 al 15. Por ejemplo, Ismael e Isaac, Jacob y Esaú, ya elegidos desde el vientre. Léase Malaquías capítulo 1 versículos 1 al 5. Dios escogió a los descendientes de Jacob, que fue el pueblo de Israel, y rechazó a los de Edom, que fueron la nación de Esaú. Con esto te quiero decir,
Versículo 8. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Los que son hijos, los que escuchan la palabra de Dios, los que escuchan esta promesa la reciben en su corazón. ¿Qué pasa? Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Esta es una de las partes más difíciles de este capítulo. A ver, en primer lugar, tenemos que saber que Dios no le debe misericordia a nadie. Tú no tienes ningún trato, ningún acuerdo con Jehová Dios, ni nada por el estilo que a Él le obligue a salvarte. Dios es un Dios justo y va a ser justo tanto si te salvas como si no te salvas. ¿Por qué? Vemos aquí claramente el ejemplo de los denarios, los trabajadores que se quejaron, pero si este hombre ha venido más tarde, ¿por qué le pagan lo mismo que a nosotros? Y dice el jefe: acordé contigo 10 denarios, ¿verdad? Entonces no estoy siendo injusto, ni más justo con este hombre. Sale de mí, de mi corazón, pero no por ello tengo que ser justo contigo y contigo. Son detalles, son cosas que el Señor no debe a nadie, pero Él lo da por su gracia, por su amor, importante. Y el Señor, ya sabiendo de antemano cómo va a ser nuestro comportamiento, porque Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente, debemos de saber que el Señor de antemano sabe tu comportamiento y sabe cómo guiarlo según su propósito. Entonces, dice en el versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Es decir, cuando escogió entre Jacob y Esaú, por ejemplo, ya los eligió desde el vientre. Sabía de quién iba a ser la promesa y de quién no, sabía qué pueblo iba a prosperar y quién no, pero todo debido a el comportamiento que el Señor sabía que iba a tener. Entonces sabía que podía modelarlo a su propósito mejor, mayormente el comportamiento, las actitudes de Jacob. Ya los eligió desde el vientre desde el vientre, los eligió porque los llamó, porque sabía cómo iban a actuar. Y el Señor sabía que si hubiera escogido a Esaú en vez de Jacob, la historia hubiera sido diferente, porque no habría actuado según el deseo y el agrado de ser el Señor de Jehová. Entonces el Señor elige según el propósito que tenga para con nosotros, pero sabiendo de antemano cuál van a ser nuestras actitudes, elección en torno a la fe prevista que el Señor sabe que vamos a tener. Pues la promesa se recibe por fe. Nosotros recibimos la promesa, recibimos la salvación por fe, no por carne ni por heredad, como hemos visto anteriormente. La promesa no es por la carne, sino los hijos de Dios son llamados por la fe. Véase Jeremías capítulo 1, versículo 5. Este amé y aborrecí hay que tomarlo desde el punto de vista bíblico. Aquí aborreciones sin significado bíblico original. No se trata de elección para cielo o infierno, simplemente el Señor rechazó a la vida de Saúl para ese propósito que él tenía con Isaac. Volvemos a ver, Dios no debe misericordia a nadie. Según su propósito, Él lo muestra con quien quiere. Versículo 16 al 18, seguimos leyendo. Versículo 12, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pablo aquí mismo responde esta pregunta: no hay injusticia en Dios porque Él elija a uno y elija a otro, porque Él no está obligado a elegir a nadie. Todos merecemos el castigo eterno. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca.
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Aquí podemos leer 2 de Timoteo también, capítulo 2, 25 al 26. Pues habla sobre que el Señor le conceda que se arrepienta. El Señor ablanda los corazones y endurece los corazones, pero no para condenación ni para salvación. Aquí lo veremos más adelante. En estos versículos pasamos a ver la absoluta soberanía de Dios. Dios le elige a cada persona según su propósito, no para destino ni condenación, sino con unos principios de conducta que permitan mover los hilos de la historia con su propósito final del Señor. En el versículo 15, Dios dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Aunque también puede sonar mal, pero hermanos míos, yo considero que aquí el Señor yo pienso que se refiere a: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca, según el propósito en el momento oportuno. Yo pienso que el Señor, pues para cumplir su propósito, mover los hilos de su historia, habrá momentos en los que tenga que compadecerse de una persona o compadecerse de otra. Pero en el versículo 16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Quiere decir, ya puedes matarte por el Evangelio, puedes hacer las mayores obras de la historia, puedes hacer lo que quieras, pero que si no es de Dios que tenga misericordia de ti, en vano es todo lo que hagas. Debes estar elegido con Dios para cumplir ese propósito que Él quiere que tú hagas. Es muy famoso pues el caso del faraón, que lo leemos en Éxodo 33:19 y Éxodo capítulo 9:16. Cuando miramos el significado original de los verbos en hebreo, te he levantado tiene el significado de te he puesto en escena. Es decir, no que Faraón, el Señor, lo haya hecho nacer para cumplir ese propósito, sino que Dios sabía cómo iba a actuar. Le convenía al Señor para hacer funcionar sus propósitos, al igual que el endurecimiento del Faraón. Eso es importante recalcar porque la mayoría de la gente ve: el Señor endureció el corazón de Faraón, pero si leemos detenidamente los capítulos 7 al 10 de Éxodo, vemos que se habla de que el corazón del Faraón iba endureciendo su corazón, no por este acto directo de Dios, sino tras los juicios que el Señor iba produciendo en el pueblo, hasta que finalmente ya el corazón de Faraón se endureció y ya pues quiso mantener esa postura para el pueblo de Dios que mantuvo, por su corazón endurecido que tuvo. Pero el Señor todo esto sabía de antemano, y el Señor sabía que su corazón se iba a endurecer, pero Dios sabía que este hecho era perfecto para cumplir su propósito. Por eso dice: te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Son hechos que debían de acontecer para que se cumpliera el propósito de Dios. Versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Versículo 19. Entonces dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, aquí vemos otra pregunta y respuesta de Pablo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción,
y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Aquí muestra la absoluta soberanía de Dios. Nadie puede juzgarlo, nadie puede discutir, debatir, altercar con Dios. Aquí, como vamos viendo, el Señor hace su elección, trabaja con unas personas mediante su misericordia, mediante el ablandar su corazón, endurecerlo, pero finalmente todo tiene un propósito, la salvación del pueblo. Nadie podrá decirle: Señor, has sido injusto, o ¿por qué haces esto? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a él sí? Porque Él lo hace conforme a su elección. Es importante destacarlo, pero nunca, esta elección nunca es para condenación, porque recordemos, el principal deseo del Señor es que todo su pueblo sea salvo. Vaso de destrucción lo soportas antes de la destrucción, antes de despertar su justa ira, pero finalmente vemos aquí como el Señor tiene paciencia. Él dice en el versículo 22, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira, haciendo todo su poder, soportó con mucha paciencia los vasos. Aquí Dios puede mostrar su ira, pero lo soportó estos vasos de ira hasta que finalmente estaban destinados para destrucción, pero conforme a su propia obstinación, conforme a la propia actitud de estos vasos de ira y con otros vasos de misericordia, pues el Señor muestra las riquezas de su gloria. Para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. El Señor sabía que tú ibas a ser un vaso de misericordia porque tú ibas a rendirte a los pies de Jesús. Entonces el Señor preparó de antemano para ti vasos de gloria. Seguimos leyendo el versículo 24, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. El Evangelio es tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo del mundo, para los gentiles, los fariseos, todos aquellos que estén haciendo mal y que sepan que existe la salvación por medio de Jesús. En este momento tú puedes ser ahora un vaso de destrucción, pero puedes convertirte en un vaso de misericordia, tan solo teniendo fe y tratando de obrar para el Señor, de amar al Señor, de rendirte a Él. Porque no tiene potestad el alfarero sobre el barro, dice la palabra. El Señor es el que nos modela y nosotros debemos modelarlos a Él. Amén. En el versículo 25 dice: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Hay muchas narraciones en la Biblia donde personas que no fueron queridas por nadie, el Señor las adopta, así como adoptó el Señor al pueblo de Israel para que fueran llamados hijos de Dios. Aleluya. Muchos casos en la Biblia, como el caso de Mefiboset, un lisiado al que nadie se acordaba de él, pero el rey se acordó de llamarlo, mediante la absoluta soberanía de Dios y su misericordia. Y aquí en el versículo 5 narra el matrimonio que tuvo Oseas con la adúltera, una inmerecida acción que tuvo esta adúltera, pero que se compara con la salvación de los gentiles. Los gentiles tampoco merecen la salvación, pero el Señor, siendo nosotros unos iracundos, estando nosotros perdidos en nuestros pecados, siendo nosotros vasos de destrucción, el Señor nos convirtió en vasos de misericordia, amigo. Tú que me estás escuchando, no tenías nada en este mundo. Nosotros éramos gentiles.
que estemos dentro del pueblo de Dios, nos pertenezcamos al pueblo de Dios, sea por carne, no sea por carne, la promesa tú la puedes recibir en este momento. Y es aceptando a Dios en tu corazón. Y da igual cuál sea tu pasado. Así como Oseas escogió a esta mujer adúltera como su mujer para hacer una representación de cómo Jesús te hace parte de su esposa, siendo como haya sido. Esto muestra el infinito amor y misericordia de Dios. Y es un versículo precioso porque dice: llamaré a la no amada, amada. Amigo, tú que me escuchas, no pasa nada. Si crees que nadie te quiere en este mundo, si te sientes solo y vacío, déjame decirte que hay alguien que te ama más de lo que te puedas imaginar y que, sea cual sea tu recorrido, tus acciones en el mundo, hay alguien que dio la vida por ti y está esperando que tú te acerques a Él. Él es Jesucristo. Las palabras de Isaías también dice: pues si Dios no hubiera tenido compasión del remanente, toda la nación hubiera sido condenada, pues somos una generación adúltera, perdonada por Dios mediante la gracia. Versículo 28 y 29. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Es fuerte, pero gracias a que hubo un remanente aquí en la tierra, a Jesús, nosotros ahora somos salvos, porque si Jesús no nos hubiera visitado, si Jesús no hubiera venido a la tierra en forma de hombre, amigos míos, estaríamos perdidos en nuestros pecados, estaríamos muertos, estaríamos todos convertidos y completados en vasos de destrucción. No quedaría ahora ni rastro de nosotros. Pero gracias a un remanente que hubo aquí en la tierra, el Señor tuvo misericordia del pueblo, del mundo. Y gracias a ese hombre que dio la vida por nosotros, como es Jesús, nosotros hoy en día podemos decir que somos salvos. Y el Señor, Él es fiel y justo mediante Jesucristo para perdonar tus pecados. Juan capítulo 1 versículo 9. Gracias a Jesús, nosotros somos salvos. Porque los gentiles creían en una ley, que es una obra que debe hacerse, pero yo creo en la gracia, que es una obra hecha. Y Dios te predestinó a salvación, porque tú crees en Él. Él sabía que tú ibas a creer en Él, y por eso Él te predestinó y te eligió para salvación. Esto es la elección por la salvación prevista. A partir del versículo 30, estos 4 últimos versículos, narra lo que es la justicia, que es por fe. Es como ya adentrándose en el capítulo 10, pues recordamos que antiguamente la palabra no estaba constituida, dividida en capítulos, pero forman parte de este capítulo 9 según nuestro orden. Lo que vemos aquí es que, ¿qué pues diremos? Versículo 30. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Los gentiles que no buscaban justicia la hallaron por la fe que tuvieron, mientras que los israelitas, por leyes, por constituciones, actos, la perdieron al buscar la propia justicia por la ley y obras. Esto es más del capítulo 10, que ya lo veremos más adelante. El pueblo tropezó con la misma piedra que era para salvación. Mateo 21, capítulo 42 al 40, Mateo 21, versículos 42 al 44. La salvación es por fe. Efesios 2, 8. Si no tuvieras un Salvador, estaríamos quemados, pero debemos de tener fe en ese Salvador. Esto ya, como hemos dicho, es adentrarse más en el capítulo 10, que es la justicia que es por fe. Nosotros tenemos una fe y gracias a esa fe recibimos la justicia para salvación, justificación. Somos salvos mediante la fe que tenemos en Jesucristo. Pero
terminando lo que es este capítulo 9, espero que te haya hecho bien y que hayas adquirido entendimiento y que sea de edificación para tu vida, amigo mío. Y espero que hayas entendido que no existe la predestinación para salvación como tal. Es decir, hemos visto que el Señor elige a quien quiere, llama a quien le place y tiene misericordia a quien le place según el propósito y la fe y la actitud prevista del Señor para cómo va a actuar según los hilos de su propósito. Hoy te puede levantar, te puede poner en escena el Señor para un acto porque sabe que vas a actuar de una forma agradable a Él. Pero recordemos, bajo mi opinión, el Señor no te elige para salvación ni para condenación desde antes de tu nacimiento, porque el Señor, sabiendo que te vas a condenar, ya te elige para condenarte porque va a permitir que nazcas. ¿Acaso tenemos un Dios que se place en elegir a gente y llevarla al sufrimiento y al castigo eterno? No. La gente recibe el castigo eterno por su propio comportamiento, por su propia elección. Pero el Señor te elige en torno a la elección que tú vas a hacer. Nunca mejor dicho. Pero tienes que tener claro que siempre que tus manos estén dispuestas hacia Él y actuar conforme al plan de Dios, el Señor te va a levantar, te va a elegir y va a tener misericordia contigo. Siempre, porque vas a querer actuar para el bien de la obra de Dios. Espero que te haya hecho bien este mensaje y que sepas que si amas a Dios y quieres a Dios y deseas verlo con todo tu corazón y fervor y lo amas con todo tu corazón, que sepas que eres uno de los elegidos de Dios. Porque dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero los escogidos yo pienso que se escogen a sí mismos. Dicen de Deuteronomio, te he puesto a escoger entre la vida y la muerte. Tú eliges. Espero que te haya hecho bien este mensaje y compártelo, amigo mío, para que llegue a las almas, sea de entendimiento y edificación para el pueblo de Dios. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en la próxima.